Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora en que nos están escuchando, mirando por aquí, por el podcast de Retahila. Señores y señoras, estamos muy contentos de seguir reflexionando junto con ustedes, encontrándonos en este gran océano de las industrias culturales que estamos intentando comprender entre todos y todas aquí en la República Dominicana. El día de hoy, la verdad, debo confesar que estoy un poquito nerviosa y ansiosa porque fue muy complejo poder unificar las agendas de los invitados que tenemos y creo que va a ser una conversación sumamente rica para pensar en otro tema que nos interesa en esto de las industrias culturales. Nada más y nada menos que el tema de los medios de comunicación, que es un poco de donde sale el gran término de industrias culturales. Por allá por la mitad del siglo pasado se empezó a pensar en este fenómeno de la radio y de la televisión y de ahí un poco se acuñó la idea de las industrias culturales y bueno, aquí estamos en el día de hoy. Los medios de comunicación forman parte de las industrias culturales, generan contenidos simbólicos, son bienes y productos que se comercializan y se insertan en esta gran cadena de valor que es la economía naranja, de lo que venimos hablando en todos estos episodios del podcast de Retahila. Pero a su vez son vehículos de difusión, de expansión, de promoción, de circulación de los contenidos artísticos y de los conocimientos que provienen de otros sectores de las industrias culturales, de las expresiones artísticas, nada más y nada menos que de la población. A través de los medios de comunicación se difunde y se visibiliza la creación y la expresión, en este caso de la República Dominicana. Se construye, se fortalece y se transforma el gusto popular. Se legitiman los contenidos, se posicionan discursos, se construye sentido común y con eso se consolida la identidad, se transforma la identidad. Lo que los medios muestran se hace visible y así también es muy probable que lo que los medios no muestren quede invisible en la identidad y en la cultura. Entonces realmente es un servicio público que garantiza o que coarta el derecho a la comunicación y a la cultura de toda la población. Bueno, dicho esto, con esta complejidad de los medios de comunicación, les quiero presentar a los invitados que tenemos hoy. Realmente no hace falta tanta presentación, pero me parece que hay que comunicarlo. Tenemos a Antonio Espaillat, él es empresario de la radio dominicana, es el gurú de la radio, la cabeza líder empresarial atrás de Radio Cadena Comercial. A pesar de fuertes crisis que ha tenido que atravesar, ha seguido apostando a los medios dominicanos, ha seguido apostando al talento local, es un cazador de talentos y eso se continúa también con Ricardo, con su hijo, que está en esa misma continuidad histórica, ¿no? De seguir cazando talentos, encontrando, generando contenidos. Pero además la familia Espaillat no solo está en la radio, sino que desde la radio aporta al desarrollo de la música, ¿no? Tanto con nuestra emblemática Jet Set, que ha sido el escenario por donde se han fortalecido grandes artistas y donde nos hemos encontrado y creo que también nos vamos a seguir encontrando con el arte dominicano, con la música dominicana e incluso también con la exploración, ¿no? De los sellos disqueros, del sello disquero que también aportó desde eso y ese vínculo de la música con la radio creo que es fundamental. Tenemos a Carolina Santana. Señores, perdón, saluden, yo estoy nerviosa, así que ustedes me pueden interrumpir. ¿Qué tal? Buenos días. Tengo que decir que es domingo que estamos grabando. Se supone que esto la gente lo puede escuchar en cualquier momento, pero siendo un domingo en la mañana, cobra otro valor. Así. Sí. Bueno. Buenos días. ¿Café? Un café, por favor. Café. Carolina, periodista, abogada también, emprendedora. Creo que Carolina ocupa de alguna forma un lugar de mediadora en este momento. Dijiste que te podíamos interrumpir. Interrumpe. Lo más breve eso, qué incomodísimo. Ay, ok. Bueno, vamos a seguir hablando igualmente de Carolina, pero me parece que es eso, mediadora de información valiosa para que la gente la comprenda y desarrolle su pensamiento crítico. Ya, se acabó. Listo. Najla, mi querida Najla, está aquí invitada desde su quehacer artístico, su identidad artística. Y bueno, Najla ha navegado el lenguaje de los medios en distintas áreas, ella también como empresaria y productora. Así que bienvenida, Najla. Hay mucho para contar. Sí, realmente. Bueno, quiero empezar un poco con la familia Espaillat, con Antonio y con Ricardo, que cuenten por ahí un poco de esta apuesta a la radio dominicana, a los medios dominicanos.
en esta gran trayectoria que tienen y que han navegado tantas crisis, esta industria, que nos desarrollen un poco como la visión que ustedes tienen para después pensar un poco en el rol también que han ido ocupando. Ya, nosotros participamos en RCC Media, es una cadena de radio que ya tiene alrededor de 26 años que la fundamos. Empezamos pequeños, no tan pequeños porque fue una cadena de 7 emisoras en ese entonces. La industria estaba a capa caída y nosotros entramos, inclusive cuando entramos hasta nos animamos y dijimos, concho, entrar en esta industria y aquí no hay monetización, era muy feo, vamos a decir. Pero arrancamos ahí en los años 96, más o menos, 97. Y desde ahí nos involucramos, nos gustó muchísimo por el tema de la música, por el tema de la cultura, como tú bien dices, y por el tema social también, mucho que se puede hacer a través de los medios para cambiar vidas y y cambiar culturas, todo por mejorar el país, o decimos la sociedad, y aportar. Entonces, nada, ahí arrancamos. Hoy en día nuestra cadena cuenta con más o menos unas 50 estaciones de radio, 2 canales de televisión, periódicos digitales. O sea que hemos ido creciendo dentro de la industria. Y como te digo, todo tratando de aportar a todo lo que sea cultural, la música, la cultura, todo. Han ido generando con constancia y con innovación y con este vínculo con la música y es muy interesante también ver cómo eso se traslada familiarmente porque creo que se van incorporando nuevos lenguajes. Ricardo, no sé si querés contarnos un poco de eso, de tu inserción también y ese rol que van ocupando. Bueno, sí, yo estoy tomando como la nueva generación que está subiendo ahora y lo que estamos haciendo es fomentando la buena música y la opinión también, el desarrollo de opinión en nuestra generación a través de los programas que estamos desarrollando, que es muy crítico para que nosotros podamos vivir una mejor vida, para nosotros en torno a elegir mejores candidatos y tener una mejor visión de dónde queremos ir. Me gusta esto porque se conecta un poco con lo que quiero que las chicas también nos cuenten, ¿no? De cómo empezamos hablando de la industria, pero de una vez Antonio y Ricardo nos ponen esta cuestión del rol, ¿no? De lo social, de por qué elegir la radio. Y quisiera por ahí conocer un poco de la visión de estas dos compañeras, colegas, amigas sobre el rol. Marshall. Bueno, yo, hola a Hola. todos, a todas y todes. ¿Qué te puedo decir? Yo crecí frente a una cámara. O sea, básicamente mi carrera surge cuando era muy jovencita. O sea, yo empecé a hacer televisión en mi pueblo. ¿Cuál era ese pueblo? San Francisco de Macorís. Okay. Era un canal de allá, de nuestro pueblo, de una planta televisora que también tiene emisoras en San Francisco. Y yo recuerdo siempre ¿Ese que la Telenor? manera... Telenor, sí. Y recuerdo que la manera en la que yo empecé a interactuar o a coquetear con el sistema de trabajar en medios y expresión surgió básicamente como por hobby, por una necesidad imperante de expresarme. Y tratar como de ser servir como la persona que puede hablar por una comunidad, la persona que puede expandir el mensaje de posiblemente un grupo completo. Te digo que empezó así porque a veces solamente nos quedamos como, ok, mi trabajo empezó en televisión, tal cosa, pero cuando yo estaba en el colegio, yo recuerdo que ahí es donde comienza ese interés mío por comunicar en nombre de o tratar como de expresar una idea de la manera más diáfana para que llegue. Y siempre fue como un poco, se fue cosechando en mi infancia y en mi adolescencia hasta que me topo con los medios en San Francisco y digo, yo quiero masificar mi mensaje, yo quiero que llegue a más personas. Y creo que así fue que surgió más o menos mi interacción con los medios en mi pueblo. Y ya luego, cuando me enteré de las oportunidades de trabajo que se me podían abrir aquí, en Santo Domingo, entonces vengo a conquistar como mis propios horizontes. Pero sí, yo creo que el objetivo y el combustible principal para
para yo pertenecer a los medios y crecer en él, ha sido siempre una necesidad imperante de expresarme y de comunicar y de provocar discusiones, conversaciones, preguntas, posiblemente preguntas que tal vez terminan en otras preguntas. Y creo como que eso es lo que siempre me ha motivado. Y tratar, por ejemplo, ya partiendo desde la función de comunicadora o actriz o intérprete, que ya lo he sido, el producir televisión también viene más o menos como por querer ser plataforma como me la brindaron a mí unos años atrás. Es casi como yo quiero dar a los medios la oportunidad que se me dio antes para poder expresarme y tener como esa tribuna abierta para la gente. Súper interesante. Caro. ¿Qué te cuento particularmente? ¿Por qué? ¿Cómo? Me interesa saber, tú tienes un interés particular por construir, expandir un poco el pensamiento crítico, y los medios son una plataforma. Entonces, eso te genera como cuestionantes sobre cómo funcionan también los medios o qué intereses empiezan como a jugar, que ya vamos a hablar también sobre eso. Entonces, creo que tú nos puedas decir también ocupar ese espacio en los medios, ¿para qué? ¿Cuál es el rol de los medios entonces? Como esta gran industria y plataforma. Yo creo que los medios incentivan y desincentivan. Tienen la posibilidad, no solo con lo que dicen, sino con lo que no dicen, de fomentar ciertos aspectos de la cultura, de fomentar, y no solo la cultura en términos de industrias, no solo la música, sino qué música, qué letras, sin que eso raye naturalmente en ningún tipo de censura que pueda perjudicar la libertad, que será siempre la razón de ser de los medios. Los medios tienen como fin último, pienso, la defensa de la libertad, ya sea de la libertad artística, de la libertad social, de la libertad política, de la igualdad como una herramienta para la libertad de grupos minoritarios o de grupos oprimidos. Y en ese sentido, los medios tendrán ¿sí? No. Los medios pueden ofrecer una plataforma para que ese discurso cale más o llegue más lejos, o para que esa idea y esos derechos y esas posibilidades y ese potencial que tiene mucha gente y que no encuentra plataforma y por tanto no encuentra cómo hacerlo libre, logre alcanzar niveles que sin la potencia de los medios, sin el micrófono de los medios, no lograría. Al final, los medios pueden ser una herramienta para el bien o para el mal. Los medios pueden darle un espacio a gente que no habría tenido un espacio, como mencionaba Nashla, o los medios pueden amplificar discurso de odio, violencia, intereses corporativos que tienen la intención de quedarse con mucho cuando los demás tienen menos de lo necesario. Y a esos fines hay que a veces saber muy bien de qué uno es instrumento, si del bien o del mal, desde la música, el arte, hasta las causas sociales que piden un micrófono para hacerse oír. Bueno, eso lo conecto un poco con... Antonio estaba mencionando recién, nadie creía en la radio, esto no parecía que no iba a funcionar. Entonces, poder hacer una apuesta a crecer como medios, con contenidos, con este interés cultural que ustedes y social que bien dejaron sobre la mesa, en un mundo donde hay que buscar economía, o sea, sustentabilidad económica, y empiezan a jugar otros intereses, ¿no? Corporativos, o sea, los medios dialogan también con los intereses mucho más allá de la escultura, con la economía, con la política, con cómo se configura nuestra sociedad. ¿Cómo han vivido eso, Antonio? No, es que ante todo es un negocio. O sea, los medios son un negocio, eso es lo primero. Después vienen las responsabilidades que conllevan ese negocio. O sea, pero es un negocio, y entonces ahí están todas esas apuestas o esas vicisitudes que se presentan en el camino. Pero en realidad es un negocio, y dentro de ese negocio ver cómo uno va encajando y siendo positivo, como dice Carolina.
Carolina. Sí. Ajá. Como dice Carolina, entonces ahí uno va encajando y viendo a ver hacia dónde lleva esos medios y de qué manera lo hace con responsabilidad y de una manera positiva y que pueda tener un equilibrio hacia todos los grupos, que no sea hacia los grupos que quieren, como ella bien dice, quedarse con todo y los otros no. O sea, es un tema también de responsabilidad y equilibrio dentro de esa industria. Y una gran responsabilidad porque a diario emites mensajes y juegan un papel muy importante. Entonces hay que ver, obviamente, nunca tratando de influenciar, siempre con la libre expresión, pero dentro de un marco de respeto y un marco de una regla de juego que vaya, ¿cómo te puedo decir? Que vaya acorde con lo que uno entiende que debe ser una sociedad mejor. Es interesante esa pregunta y cómo dependiendo del rol que juegue cada persona en los medios de comunicación, la respuesta va a variar. Presupongo que tiene mucha lógica que para un dueño de medio, el medio sea ante todo un negocio, porque caramba, ese es el fin para el dueño de un medio, ¿no? El medio tiene que ser sustentable y tiene que poder ser lucrativo, porque si no, el dueño del negocio no le va a haber un fin o no le va a haber un propósito. Sí, pues somos capitalistas. Exacto, es un dueño de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Quizás para otras personas que forman parte del medio, que no son el dueño del medio, ni quien vive de la renta del medio, el medio no es en primer lugar un negocio. Por ejemplo, para mí el medio no es en primer lugar un negocio. Si para que me vaya mejor, yo tengo que transarme con ciertas condiciones, vender ciertas cosas, lograr. Te pongo un ejemplo. Yo tengo un proyecto que hasta este momento de medios, que hasta este momento no tiene publicidad gubernamental. Que en un futuro, con condiciones estrictas con las que yo me sienta cómoda, nos abramos esa posibilidad, puede ser. Pero hasta que el panorama de la publicidad gubernamental no esté un poco más claro, es una renta de la que nosotros hemos prescindido. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque para gente que trabaja en los medios, sobre todo el periodismo que se encarga de la parte de análisis sociopolítico y demás, es estar dispuesto a renunciar a la renta por la causa por la que se habla en el micrófono. Pero por creo eso que depende. Sí, depende de quién, pero... No, porque un ejemplo, yendo al tema que tú dices de la publicidad gubernamental, o sea, ellos tienen su presupuesto, ellos lo van a colocar. Si tú tienes tu medio y tu medio tiene el rating y te llega la publicidad, claro, eso no la tiene, publicidad gubernamental... Pero eso no influye a que tú cambies el mensaje o lo que sea. No, eso es simplemente una publicidad y llegó. Estoy de acuerdo. Llega porque la envían. Por eso, estoy de acuerdo. Por eso decía al principio de ese señalamiento que no es algo a lo que la gente debe de estar cerrada, porque y se exploran posibilidades para que eso se integre. Obviamente. Debería cambiar, de hecho, debería ser una posibilidad. Y debería de ser una posibilidad. Sí. Y eso hace, como mismo compiten el sector privado, así mismo pueden competir las instituciones gubernamentales. No obstante, para un grupo de personas que forman parte de los medios, que nunca será para el dueño del medio, que tiene el medio como un negocio, obviamente, pero para personas que quizás trabajan frente al micrófono, y tampoco pero no para todas. Pero es un negocio para ellos también, porque se le paga. Sí, claro. O sea, un modo de vida. La pregunta es si es sobre todo un negocio para esa gente. No, pero es un modo de vida. Es un modo de vida. Es un modo de vida, o sea, no es gratis. Entonces ahí lo clave es si es sobre todo un negocio. Y esa pregunta yo creo que se responde con otra pregunta. ¿Se estaría dispuesto a dejar ese modo de vida si viene con condiciones que comprometerían lo que se dice al micrófono? Porque creo que debería dejarlo. Claro, entonces ahí quiere decir que para esa función lo primero no es el negocio. Porque si lo primero fuese el negocio para esa función... No, para esa función no es el negocio, pero es un modo de vida. O sea, tú expresas tus ideas, pero es un modo de vida. O sea,
es un trabajo. Tú ahí te pagan. 100%, es una acción remunerada. 100%. ¿Entiendes? Lo es. Ahora, que de ahí viene el ingreso. tema de coartarte tu expresión o querer cambiarte. Ese otro tema. Eso es otro tema. Sí. Pero ese otro tema muestra que para el dueño del medio siempre será vital, central y primordial el tema de los ingresos. Porque tiene que hacer el medio viable económicamente. No creo que sea lo primordial, como tú dices. O sea, es una esencia de un negocio, como hay otros negocios. O sea, como una ferretería o lo que sea. Eso es, pero no es lo primordial. Hay muchas cosas que juegan un papel dentro de ese negocio, como te estaba explicando. O sea, no es solo eso. Creo que la discusión está buenísima y es un poco lo que estábamos buscando también. Esta idea del equilibrio de la que hablaron al principio, ¿no? De poder... La plataforma existe, los medios existen, necesitan ser sustentables económicamente, por lo tanto hay un negocio por atrás y eso implica dialogar con ciertos intereses. Mencionamos lo de la pauta gubernamental, que de hecho debería estar mucho más regulada y clara, sí, para que eso... Es transparencia lo que le hace falta, como que eso no tenga que ver con la forma de tu pensar, que haya una colocación que esté independiente de tu pensamiento, independiente de lo que dices por tu boca, o sea, eso es lo ideal. Incluso que nunca se sienta... Eso va con el tiempo, ha mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo. Somos un país en desarrollo, estamos creciendo, o sea, eso va cambiando. De años atrás ahora ha mejorado muchísimo. Pero yo lo veo que es como un círculo también, es como un ciclo, porque se va mejorando y eso, al fortalecerse el ecosistema de medios, se puede trabajar con más calidad. La calidad no necesariamente, pero sí posibilita mayor diversidad, y al tener más diversidad la pauta se distribuye de tal forma que se garantice esa diversidad y esa plataforma para todas las voces. O sea, es como un ciclo al que hay que apostar. Sí, yo no quisiera que se entienda que lo que he querido expresar es que a los dueños de medios no les importa lo que pase frente al micrófono, porque obviamente no es así. Yo trabajo en medios donde he trabajado en medios donde he notado que en la alta gerencia de la empresa les importa la libertad de expresión, y de hecho que se han tenido que enfrentar a grandes batallas para defender el derecho ajeno del que se sienta frente al micrófono de defender las cosas en las que cree. Lo que yo sí creo es que, y me parece un tema de simple lógica, que el que tiene el medio como negocio, porque lo es un negocio, no es una fundación sin fines de lucro, tiene que estar constantemente mirando buscando esos números, rentabilidad. buscando esa rentabilidad. Uh-huh. Y de hecho creo que es lo positivo, porque de lo contrario no habrían medios. Ahora, creo que quien está frente al micrófono tiene que tener o es ideal que tenga una libertad tan amplia, que si tiene que comer lentejas, come lentejas. Que si tiene que decir, bueno, esto es un ingreso, esto es un modo de vida, pero habrá que buscar otro, sea capaz de hacerlo, porque de lo contrario se ata lo que se dice frente al micrófono a los números, y eso sí es peligroso, porque entonces se trata de un discurso sobre la rentabilidad, y la rentabilidad debe de ser, en principio, la parte de la administración del negocio, pero no la parte del discurso que se promueve en ese negocio. Yo creo que hay una división que la mayoría de los dueños de medios, o no la mayoría, una buena parte de los dueños de medios comprenden muy bien, y por eso cuando reciben, a propósito del comentario de los intereses, cuando reciben esas presiones, saben, bueno, esto es una cosa y la libertad de estas personas es otra. Claro. Sí, la base de la rentabilidad de nuestro negocio es un buen contenido. Sí, y en eso es que es nosotros siempre nos enfrascamos, rentable. y ahí llega todo. Cuando tienes un buen contenido, te llega la publicidad. Entonces, ahí es que nosotros estamos basados, en el contenido. Buen contenido trae publicidad. O sea, esa es la base. Sí. Pero también yo quería comentar, yo entiendo muy bien tu punto de cuál es el fin. ¿El fin es hacer dinero o crear algo que sirva de transformación social? De transformación social. Y ahora, ahí todo depende de la canalización del dinero para dónde está yendo. Yo entiendo que si se desarrolla un sistema que más y más el Estado tiene el control de los recursos, se puede fomentar lo que tú bien estás señalando, de que los medios por rentabilidad tengan que decir algún tipo de discurso, porque no existe un mercado privado que pueda sustentar la verdad. Un secuestro económico. La verdad, exacto. Entonces, ahí yo digo que el tema no es
claro, los medios tienen que ver con ese rol, el desarrollo, qué tipo de sociedad desarrollamos, pero ahí veo que es un tema económico estructural, de que si nosotros fomentamos ideas de libertad, de un mercado más amplio y no de un Estado controlando el presupuesto, pues ahí se da eso de que el negocio pueda ser rentable, ¿verdad? El medio, pero también se dé de que la gente y el contenido sea rey. Pero ahora, si nosotros desarrollamos una sociedad donde el dinero es canalizado por todo en el Estado y el Estado es que manda, se le hace mucho más difícil ser rentable y ahí se retroceda el desarrollo de la sociedad. Pero día a día todo eso está cambiando, y más por la difusión de tantos medios. Mira este podcast, mira YouTube, mira aquello. O sea, se ha ampliado tanto, y en realidad, ¿de qué están sirviendo los medios? Puede haber una persona que sí está influenciada, pero hay 5 que no lo están. O sea, lo que crea el medio es que arranca el debate. Ya es diferente, no es como antes. Por eso dije que viene desarrollándose, viene creciendo y viene siendo diferente. No es lo mismo ya. Obviamente sí, va a haber gente, sí, hay uno que no quiere la lenteja, que quiere el filete y se lo pagan. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Pero hay 3 que sí quieren la lenteja. Y arranca el debate. Y al final el público escucha y decide. Claro. Y perdona, Caro, que te interrumpa, pero quisiera desviar, manteniéndome en el mismo tema de cuánto interfiere o cuánto interviene el tema de las marcas que apoyan o el Estado que apoya. Me gustaría también como hablar un poco del entretenimiento, no solamente hablar sobre la publicidad que se paga desde el Estado y cuánto interfiere en tu propio discurso, sino también en el entretenimiento. Por ejemplo, como bien señala Caro, hay veces que los mismos negocios no comienzan como sobre todo un negocio, y te lo digo por Dominicanas Got Talent. Por ejemplo, cuando hicimos el proyecto, duramos unos 4 años desarrollando la idea de poder traer la franquicia a República Dominicana para que se convirtiera en una realidad aquí. Y aparte del tiempo invertido, mucho esfuerzo, muchas frustraciones, muchos caminos que explorábamos y decíamos, no vamos a poder ir por ahí porque no es posible en la realidad económica de nuestro país con respecto a las marcas que apoyan este tipo de contenido. Era un proyecto muy ambicioso económicamente. Al principio, nosotros teníamos claro de que obviamente queremos que el proyecto sea rentable para nosotros, los productores ejecutivos, pero no lo fue en los 4 años de desarrollo, ni tampoco lo fue el primer año frente a cámaras. O sea, ya cuando la gente disfrutó del proyecto, la temporada 1, todavía, o sea, sí fue, se pudo captar toda la inversión. Claro. Todo sucedió perfectamente. Se autosustentó. Exacto, fue completamente, o sea, fue independiente, o sea, fue un proyecto que de 100-100. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue que la posible ganancia que como productores teníamos la estábamos invirtiendo de nuevo como para mejorar la calidad del proyecto. Y al final nosotros tenemos muchos años sin percibir una ganancia metálica en nuestros bolsillos. Pero es porque creemos en el proyecto y porque entendemos que nuestra fuerza motora es más como el aporte social. No me quiero vender como una... No, pero como también la han gran... tenido una gran ganancia de conocimiento. Exacto. Y de cambio hacia la industria. O sea, ustedes han ayudado muchísimo a cambiar la industria y también han cambiado muchísimo a nivel social. Y yo creo que también intentamos provocar, coqueteamos un poco con la idea de cómo se puede insertar la relación comercial de las marcas con el contenido para que se sienta más como un testigo, como un personaje dentro del proyecto y que no sea aquella famosa colocación básica, la cuña típica que ya es como, bueno, existe, es válida, pero queríamos como interactuar más con las marcas dentro del contenido. Y eso fue también un trabajo bien titánico, como convencer a marcas que tienen estilos muy tradicionales de manejarse a que, mira, no te vamos a dar aquello, pero sí te vamos a meter en esta historia, te vamos a integrar y este va a ser tu integración comercial. Y el que ellos puedan decir sí o no, realmente fue como un gran paso para nosotros. Lo que quiero decir con esto es, para resumir y tratar de explicarte por qué estoy haciendo este paréntesis, es porque en el mundo del entretenimiento también existe eso. También existe como esa cosita ética entre, perfecto, esto es entretenimiento, aquí yo no estoy
comprometiendo una postura política, una postura social, una denuncia, no estoy comprometiendo ese entretenimiento puro, pero sí es verdad que uno también tiene a veces mucho que perder, por ejemplo, o dejar de ganar. Por ejemplo, cuando tú hablas de medios, tú me imagino que te refieres no solamente a radio, televisión, sino también los medios digitales. Sí, ya hay como un panorama más ¿verdad? Amplio, ¿verdad? Por ejemplo, como la figura... misma prensa gráfica. Exacto, la prensa gráfica. Como figura pública, yo he dejado de percibir un contrato millonario solo porque mis valores y mi ética personal no colinda con los valores y la ética de esa marca, por ejemplo. Claro. Obviamente... Ahí está el ejemplo de la lenteja. Exacto. Por ejemplo, yo sé que a lo mejor yo estoy en una posición económica que me ha permitido tener la facilidad de poder discriminar entre contratos y otros. O sea, entiendo que es un tema de necesidad también, la gente puede hasta ponderarlo como, espérate, lo estoy necesitando, y ahí tú pones en la balanza qué te pesa más. Pero yo he tenido la oportunidad de poder hacerlo. Y ahí es donde yo digo, bueno, perfecto. No necesariamente, sobre todo, ha sido un negocio para mí esto. O sea, sí. Claro. Por eso que mencionas de puedo necesitarlo y ponerlo en la balanza, conecta con lo que decía Ricardo. Sí. Con lo que decía Ricardo hace un ratito, de la importancia de que quizás la publicidad de ciertos sectores, en el caso del gubernamental, que era el que mencionábamos, no fuese necesaria, porque no importa que no se pudiese cubrir los costos si no se recibe. Y yo creo que ahí él hablaba un poquito como de la libre competencia y todo eso. Y aunque parecerían conceptos contradictorios, en el fondo no lo son. Para lograr ese tipo de cosas a veces se necesita una mayor regulación. Porque cuando el Estado tiene, por ejemplo, una llave abierta, y pongo el ejemplo del Estado porque ya lo hemos usado, porque pudiéramos mencionar cualquier otro, tiene una llave abierta, es muy difícil para el sector privado productivo competir en términos de presupuesto, de publicidad. Claro. Por ejemplo, llegamos a ver lo que pasaba en marzo de hace 3 años en México, donde en una de las ruedas de prensa diarias del presidente López Obrador, él hablaba de la necesidad de regular el gasto en publicidad por parte del Estado, de tener alguna especie de fórmula en la que determinaban cuánto valía en base a rating, en base a cuál era el medio y qué tipo de aceptación tenía o lo que fuese. Algo que se pudiese medir de manera ponderada y de manera técnica para determinar cuál era el presupuesto del Estado a esos fines, cuándo era útil, qué tipo de publicidad se promovía de manera 360. Quizás no es lo mismo una publicidad para promover que la gente se vacune que una publicidad para decir estamos cambiando. Ese tipo de cosas hace una diferencia. Entonces, ¿cuánto para esto y cuánto para lo otro? ¿Y cómo determinamos dónde se pone la publicidad? ¿Cuánto se pone? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es la tarifa? Si hay un tarifario único. Entonces, yo creo que todo eso entra en juego para viabilizar en un momento, por ejemplo, y luego hacer inviable el mismo medio. Que si no tiene una regulación el Estado, no puede sobrevivir después, porque es como darle de a mucho y luego tener que retirar, o luego retirar y que el medio no sobreviva. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de rejuego, yo creo que ponen en peligro la salud de muchas cosas en los medios de comunicación. Con eso no quiero decir que nada de lo que hemos hablado de los escenarios posibles es malo, sino que hay un hilo fino entre dónde hay una trampa, dónde puede estar bien, dónde hay un conflicto de interés, qué es sostenible en el tiempo, esa es la vida. qué no. Sí, Esa es la vida. vida. No hay solo que hay un hilo fino, es en todos lados. Sí. Me gustaría aportar una separación también, porque a veces cuando hablamos de la pauta y pensamos un poco indistintamente entre la pauta del Estado y lo privado y la competencia, realmente no es lo mismo. Tal cual como está mencionando Carolina, hay muchos países que tienen una regulación de pauta pública y eso fortalece el ecosistema de los medios porque garantiza la diversidad. Y no nos podemos olvidar que, claro, quizás los medios digitales ya pueden existir todos los que querramos. La prensa gráfica, de hecho, pudiera ser así también si tenemos acceso al papel, que también es un método de censura en muchos países, o las imprentas, o los costos de ciertas cosas. Pero la radio y la televisión son limitadas. Ustedes todos lo saben muy bien. Hay una cantidad de frecuencias. Acceder a las frecuencias, eso tiene que estar regulado. No es tan sencillo. Y por convención y por derecho constitucional, la población tiene
derecho a la cultura y a la comunicación. Entonces tiene que poder eso significa que tiene que poder recibir una diversidad de información valiosa para las decisiones de su vida cotidiana. Claro. Ahí el Estado juega un papel, porque si tú no garantizas con la pauta pública ese derecho para que existan muchos medios posibles, con muchas voces y con información valiosa, ese es tu rol como Estado. O sea, si tú te quitas de eso como si fueras una empresa más, no estás garantizando ese derecho. El sector privado no tiene por qué garantizar ese derecho. El sector privado va a poner pauta en los contenidos valiosos. Y ahí está el valor de figuras o de apostadores empresarios que apuesten de verdad a contenidos de calidad para que esa pauta llegue, que estén buscando contenidos nuevos, que estén consumiendo, estén dialogando con las nuevas formas de consumo. O sea, eso es sostenerse en los valores, que creo que eso es uno de las razones del éxito por ahí de una figura como Najla o como otras que también tenemos en el país, ¿no? Que han podido, más allá de lo económico, discernir y apostar a largo plazo, como ustedes también apuestan a contenidos de calidad a largo plazo. Eso, ahí está el diálogo con lo privado, atrapándolos desde ahí, pero no son lo mismo. No sé si los mareas. Tú hablas muy bonito. Ay, no me diga eso. Yo ya anoté un par de palabras ya para utilizarla en mi diario vivir. Ay, tú sabes, ese es como el mejor piropo que me pueden decir a mí. Si ustedes me ven por la calle, que esa es la chica que habla bonito, díganme eso, que se me sube la argentinidad, mira, pam, 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 pam. Sí. Yo iba a comentar algo relacionado a todo, que es muy culminante a las personas que son, relacionado a lo que Nasha estaba diciendo de que no aceptó la oferta y eso. Yo ahí es que veo la importancia de las personas que están en esos puntos críticos, que son los que de verdad están pautando el destino de la sociedad. Bueno, por el hecho de que Nasha no haya aceptado eso tiene un efecto mariposa de que ya esa marca no se fomenta. Y lo que veo es que dentro de esta mesa, las personas que están involucradas tienen el deseo de, cuando se presentan en esas posiciones, no caer en el lado del mal, lo cual permite que se desarrolle todo bien. Pero lo que quiero dejar dicho es que al final del día ese tipo de decisión del bien o el mal es muy individual y... Sí, claro. Eso te iba a apuntar. Individual y subjetivo. Y sobre todo ahora. Subjetiva no. Después podemos tener el debate filosófico. Eso lo vamos a tener porque que en realidad... Esto es un tema muy interesante. Vamos a empezar. Como siempre tú y yo hemos discutido, o sea, lo del bien y el mal depende de cada quien. Exacto. No, yo entiendo eso, pero el efecto que tiene tiene los diferentes efectos, pero es lo que cada quien cree que es para cada quien, ¿entiendes? Que siempre te lo digo. No, yo estoy de acuerdo. Yo entiendo eso de que yo puedo pensar... Lo que es bien para mí, tal vez no es bien para ella. Lo que más, por ejemplo, para mí cuando se habla de valores, te entiendo. La palabra valores me parece una palabra puntiaguda. Porque puede apuntar a alguien como... Puede sentirse aludido a alguien de acuerdo a mi moral. Claro. O sea, esto es algo que lo quiero poner sobre la mesa porque es un tema que no tengo resuelto. O sea, personalmente estoy lidiando con él. Y es el tema como de... lo que tradicionalmente a mí se me educó como moralmente aceptado, como socialmente correcto, versus la realidad de una tercera persona, que está viendo mi realidad posiblemente como una posibilidad, como una realidad privilegiada y que por eso piensa de esa manera, versus la otra. O sea, a nivel... Estoy hablando estoy diciendo un tollo, pero en realidad es importante lo que estoy diciendo. Pero es un tollo importante. Es un tollo organizado. ¿Okay? Sí, está muy bien organizado el tollo. Sí, de hecho, no sé si es por el tiempo en el que estamos viviendo hoy. Yo siento que estamos en un momento neurálgico, socialmente hablando. O sea, en estos años se nos ha dado la libertad, o nosotras mismas, nos hemos creado la oportunidad de cuestionar todo, ¿no? Entonces, de repente lo que se daba por sentado, ahora yo pregunto, ¿y por qué? A ver, cuéntame más. Bueno, vivimos en un régimen de libertades. Sí. Entonces eso nos ha dado la oportunidad. Y la reivindicación a un grado, obviamente, a un grado, siempre a un grado, pero estamos en libertad. O sea, hay países donde no nos dejan ni pensar. Y la reivindicación de valores. Aquí nos desarrollamos bastante bien, ¿eh? Sí, nos falta un montón, pero digo, como creo que ahora mismo es mucho más fácil el escenario está mucho más abierto para que cada persona tenga la libertad de explicar y de exponer sus puntos de vista. Obviamente tenemos una sociedad bastante resistente a veces a ese tipo de tolerancia
ante pensares distintos y Pero realidades lo distintas. importante es que hablemos y que eso quede ahí. Y ya, eso es un cambio. Cuando nosotros podemos hablar y eso se inserta, eso empieza a hacer cambio. O sea, eso es lo importante. Pero ¿por qué yo estoy poniendo este tema? Ajá. Porque tengo una pregunta. Ok. Con el tema de los valores. Sí. ¿Qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto? ¿Qué es denigrante, qué no lo es? ¿Qué es libertinaje, qué es libertad? Etcétera, ¿no? Siempre entra como el famoso dilema de quién es que nutre a quién en el tema de los medios. La expresión social que pone como consecuencia lo que se ve en televisión o lo que se ve en los medios, el dueño de una plataforma o una persona responsable de generar contenido responde al estímulo social, pero entonces tiene un agente de responsabilidad social de poder formar a esas mismas personas que le están pidiendo un contenido posiblemente inverso o contrario. Entonces siempre es como el huevo y la gallina, como, ok, si tengo un medio, exactamente, lo que quiero es rating, lo que quiero es que la gente me vea, que haya mucha migración de personas interesadas en mi contenido, pero si no doy lo que está ahora mismo en el tapete socialmente, pues a lo mejor no me van a ver y me voy a quedar rezagado o rezagada como medio. Sin embargo, ahí entra el tema de cuestionarse, sí, pero entonces, ¿por qué la expresión de una sociedad que te está pidiendo a gritos que la veas, porque eso es lo que está pasando, aunque a ti te parezca mal, entonces ¿por qué no le das cabida a eso? Es un dilema fuerte, yo me lo imagino. Para los creadores de contenido, aunque me incluyo en ese grupo, pero yo sé que para muchas personas es un enorme dilema. ¿Qué hago? ¿Muero en el intento? Porque puede ser que pongan ese mismo título, aunque pueda ser que tu medio haga un trabajo selectivo. O sea, como dijo Adele en una entrevista, ella decía, ahora mismo todo el mundo está haciendo música para TikTok. Yo quiero hacer la música para la generación mía, la que a mí me gusta escuchar. Long form. Yo quiero hacerla. Aunque sea poca, aunque sea un nicho. Sí, pero a veces entra como, sí, pero yo quiero ser popular y yo quiero que mi medio llegue, yo quiero que mi contenido sea uno de los más vistos. Y entran en ese círculo vicioso. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú sabes Bueno, que... ¿le puedo responder? Tiene que ver con medio. Sí, claro. Okay. Como hablamos ahorita, es un tema de equilibrio. Pero es un tema en que eso está ahí y hay que trabajarlo. Tú no puedes simplemente enfrentarlo. Tú tienes que adentrarte a eso y ver de qué forma en eso tú transformas. Pero eso es una realidad. Y las realidades hay que trabajarlas. Entonces, tú dices, no, yo me voy a ir a un contenido porque eso es lo que está de moda. No, no, no. Tú tienes que irte por ahí, pero tú tienes que ver cómo tú, yéndote por ahí, pones tu sello de tus valores, de tus cambios, de tus transformaciones. Pero no se le puede dar la espalda a las realidades, a lo que está pasando, porque si tú quieres dársela, como quiera va a pasar. Entonces tú tienes que adentrarte y te adentras y entonces tú vas viendo cómo tú lo vas transformando y dándole la forma mejor que se le pueda dar. Pero hay que entrar. Sí. O sea, tú dices utilizar la herramienta de la expresión natural que ha surgido. Sí, porque es que eso no lo para nadie. Eso no va a parar. Y Eso de no lo hecho, para nadie. cuando alguien, siento que cuando se genera cierta resistencia o rechazo de los medios convencionales a este tipo de expresiones, y lo digo de manera ambigua porque puedo estarme refiriendo a una música como a una expresión o lo que sea, siento a veces que la resistencia los hace tocar la puerta más. Tal vez con ese tema que tú estás hablando de la música, tal vez hay unos temas ahí con unas palabras, unas cosas, pero ¿de qué forma tú puedes ir dándole, esculpiendo, vamos a decir, dándole cambio, o sea, cambiándole palabras, pero sigue siendo la esencia de la expresión, porque esas expresiones son producto todo de vivencias y de temas sociales? El comentario de Antonio me hizo dudar de si tu pregunta era sobre la responsabilidad de quien está frente al micrófono de fomentar o validar cosas que recibe de la audiencia, o hacer
o servir de punto de lanza para esa transformación, ¿era eso? Es la mezcla de las dos, o sea, es como... Sí, o sea, si una cosa o la otra, desde quien está frente al micrófono. Exactamente. Okay. Hay un tema para mí, yo creo que eso es súper personal y por tanto, no me atrevería a plantear una respuesta como definitiva. Absoluta. Ajá, claro. Es el tema de los supuestos valores. Yo, si voy a hacer una crítica a algo, el tema de los valores, la palabra valores no surge. Porque o la crítica tiene fundamento objetivamente presentable o queda dentro del espacio de libertad del individuo. Si queda dentro del espacio de libertad del individuo, muy rara vez tiene propósito colectivo. Entonces no inserto mi trabajo en el espacio individual del otro. Por tanto, el tema valores, entrando dentro del espacio individual de cada persona, rara vez es un instrumento real, más que retórico y hueco, para construir en el discurso de transformación. De hecho, una de las cosas que a mí más me molestan, se lo comentaba a mi suegra hace unos días, en el discurso político, que también puede ser un discurso de transformación político partidario, político electoral, es el uso excesivo de esa retórica de los valores. Por ejemplo, surgen 3 casos de atracos. Entonces sale una alta funcionaria del gobierno y dice, es que se han perdido los valores. Sí. No es que se han perdido los valores, es que no hay una política para prevenir el delito. Es que no se han ocupado de que la calidad de la educación rinda los 12 años que implica de tiempo para el estudiante. Es que la canasta básica vale el triple del salario mínimo. Es que se tardaron 22 años en subir el salario mínimo para que valiese algo. Entonces, claro, con esa política pública se fomentan esos atracos. Nadie perdió los valores como se pierde una cartera. Se perdieron las oportunidades. ¿Cómo se perdieron las oportunidades? Fomentando que se redujeran. Eso es una política pública o una falta de política pública. Entonces yo creo que llevando la crítica al tema de los valores a un tema que se reduce a un espacio profundamente individual, 1, y 2, que no siempre tiene trascendencia hacia lo masivo y colectivo, es una forma de escudarse en la nada, como una pantalla, como no hay problema, el problema son valores. Por eso digo que es como un término muy... puntiagudo, me encantó. Sí, porque es una buena imagen. Es una muy buena imagen esto de los valores. Estoy viendo esta discusión alrededor de los valores que creo que la tenemos ahora también muy presente porque circula con la música, que es como un debate que está dando vueltas, pero aparece en otras situaciones. Por ahí, pensando como en la historia de algunas de ustedes que se han ido, tener que elegir entre firmar un contrato o no, o salirse de un medio porque lo que se espera de una presentadora es tal cosa y no otra. También, digamos, fueron apareciendo, ¿no? Esta cuestión de los valores siempre está ahí presente. Coincido con Carolina que por ahí es como una palabra convocante, como fácil de decir, no, muy difícil de discutir y entonces nos deja sin discusión. Y está muy prostituida también. Exactamente. De todas formas, retomando también un poco la respuesta que había dado Antonio, ¿no? Con el tema del equilibrio, vuelvo a decir que esto es un ciclo. O sea, los consumidores de medios, la población, son fruto de la historia también y de lo que venimos consumiendo antes. Entonces, ese círculo, ¿en qué momento nos transformamos en algo que ya no nos gusta o esa realidad ya no nos gusta? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo cortamos eso? ¿Cómo modificamos como ese devenir? Pero implica escuchar a esa audiencia, escuchar cómo llegamos a ese consumo, qué es lo que hicimos para llegar a ese consumo como medios también, porque fuimos formando ese gusto, y cómo hacemos entonces para cortarlo y transformarlo. O sea, conocer el lenguaje que están hablando las audiencias me parece que es también fundamental, ¿no? O sea, de qué se está hablando, ¿no? Porque eso sí veo mucho en los medios, como si no estuviera pasando lo que está pasando. Entonces no lo voy a reproducir y lo que hago es como que me cierro a eso. También muchos medios van perdiendo espacio en eso y me parece que por ahí las experiencias que pueden contar Ricardo o Antonio de ir recuperando nuevos lenguajes para poder dialogar con esas audiencias que se han ido alejando porque se han cerrado esas puertas, me parece muy valiosa. Pero es un desafío constante, sí. No está cerrada esa respuesta. Y mira,
me voy a volver a ir por las ramas. Me encanta. Para también provocar otra pregunta. Cuando yo salí de la televisión, luego de cumplir unos 9 años en un programa fijo y luego 1 año y medio en otro que salió del aire por cuestiones, realmente fue por mal manejo, etcétera, y además también el tiempo y los compromisos de las personas que estaban involucradas. Ahora es, el de 9 años fue divertido. Sí. Y el otro fue Ahora es, que es un programa, los dueños eran Fernando Hasbún y Alicia Ortega, y era en el canal Antena Latina, justo en el momento en el que Antena Latina parte las acciones con otra empresa. Entonces ahí era como, estábamos en el NIE, que no estábamos ni en Antena ni en el otro. O sea, era difícil, fue difícil. Y ahí hubo una crisis, entonces por eso tuvimos que salir, pero el programa era muy, muy bonito. Pero al salir de la televisión, me duré bastante tiempo en pensar en volver a ella. Volví con Dominicanas Got Talent. Sin embargo, en ese espacio muerto, mientras producía cine y hacía otras cosas, el no estar en televisión me hizo un poco como desprenderme y mirarla casi como la testigo, ¿no? Como volví a ser la persona que estaba en su casa mirando el televisor. Y en algunos momentos donde me tocaba ir a hacer entrevistas, mi gente, de verdad, les voy a confesar, yo sufrí muchas decepciones por muchas cosas. El haberme salido y volver después de un tiempo me hizo darme cuenta de que hay figuras públicas que todavía mantienen un lenguaje misógino, un lenguaje de muy pocos valores o de muy poco respeto por todos los géneros. O sea, yo sentía literalmente como el cambio. Cuando tú te vas de un sitio, te refresca y vuelve y tú dices, ok, aquí es que está el error. Y a eso yo lo pude notar como persona. O sea, yo me sentaba con ex compañeros de trabajo y yo decía, pero ¿cómo es posible que esta conversación se esté dirigiendo De esta manera. a esto tan superficial? A lo mejor yo acababa de realizar proyectos sumamente interesantes en mi carrera, como producción ejecutiva, como dirección de un documental, encararme en uno de los proyectos más ambiciosos para mi carrera como actriz, por ejemplo, y que me sienten en una silla y que no me pregunten nada de mi trabajo y que lo único que me pregunten sea de mis fotos en bikini o algo así. O sea, a ver, es como ¿qué exactamente es lo que se busca? Inconscientemente se reduce un poco el valor de la figura que está sentada ahí. Y lo digo porque me pasó a mí, pero le ha pasado a mucha gente que yo lo he visto en televisión. Entonces, a nivel de la importancia como de las personas que interactúan en los medios, que forman discursos sociales. Porque hay mucha gente que mira esas figuras que son intocables, que son personas que tienen años en los medios, y esos discursos se replican porque vienen siendo casi como un ente formador y educador para mucha gente en las familias. Nada, digo todo esto porque también entiendo que hay que tener mucho cuidado de lo que se dice y de lo que tú proyectas cuando eres una persona que tiene un poder tan grande como un micrófono que amplifica tu mensaje. La radio es un poquito más flexible, puede ser, que la televisión en términos de incorporar estos lenguajes de la audiencia o las nuevas formas de hablar. Esto es una pregunta porque yo no estoy en los medios. Entonces, ¿sienten ustedes que han podido superar esta situación que está comentando Najla? ¿Desde la radio es más fácil eso? Bueno, todo depende del líder que esté en la radio. Si tú tienes como dueño la radio de que para tú entrar te tienen que enseñar una foto tuya de bikini, pues es el código. O sea que existe eso No, mismo también. Eso Que nosotros sepamos, no. Vamos a ponerlo así. Nosotros sepamos, no. Pero lo que te puedo decir, por lo menos con nosotros, de la forma que nosotros trabajamos, nosotros de verdad tratamos de ver más allá de la foto de bikini y de verdad de crear valor por la forma que nosotros somos y la sociedad que queremos vivir. Yo no quiero vivir una sociedad de que la persona valga nada más por el bikini que tiene puesto, sino por lo que tiene que traer y la creatividad y la diversión y la alegría que trae. Entonces, de la situación de que si en la radio se da eso, yo no sé, pero yo sé que por lo menos en nuestra empresa eso no es así por la forma que mi papá es y que yo soy, que estoy debajo de ahí, que es algo que queremos cambiar. Yo digo ese caso aislado porque puede
funciona perfectamente como un espejo para otros casos. Claro. Que toco el tema como de la superficialidad del cuerpo. Pero hay lo que todo. quiero enfatizar es que depende del líder. De qué se manifiesta, depende del líder de esa industria. Si el líder es una persona así que desafortunadamente retrógrada y no ve más allá, pues qué pena, se va a desarrollar la industria así. Pero si es diferente y ve más allá, pues la industria se desarrollará proporcionalmente a esa persona. Claro, lo que se premie o se castigue. Exacto. Lo que se incentive y Sí, eso. sí, siempre en todos los ámbitos la cabeza juega un papel importante, muy importante, y de ahí emana todo. Entonces, como estaba diciendo Ricardo, o sea, en todas las empresas, en la política, en todo, la cabeza, de ahí emana todo. Bueno, y yo recordé una situación que se dio hace 2 años con el ejemplo que mencionaba Nashla. Y quizás en otro momento yo pensaría que lo justo es ni siquiera traerlo a colación para no como revivir eso, pero a lo mejor es una lección que vale la pena que qué sé yo, que le pongamos el dedo a esa llaga. Y es el caso de lo que le pasó a la pasada vicepresidenta, Margarita Cedeño, que formaba parte de una boleta electoral, de una boleta electoral que no era a la que pertenecía su esposo, y se le entrevistaba para saber, se le entrevistaba y se le preguntaba sobre su situación matrimonial, sobre si su esposo dormía para los pies, sobre cómo se llevaban, sobre cómo lo manejaban. O sea, usted tiene frente a usted a la mujer más poderosa del Estado, aspirando a volver a ser la mujer más poderosa del Estado, la que le puede responder sobre la política social porque la dirige, la que le puede decir sobre bono gas, bono luz, Siuben, sobre las promesas de campaña, sobre la situación de su partido, que en ese momento era el partido oficial, y hasta los resultados electorales siguientes, que no habían sido todavía el partido mayoritario, el partido con más votos. Usted tiene tantas preguntas buenas que hacerle a la mujer más poderosa del Estado de la última década, y la pregunta es si duermen en habitaciones separadas. Sí. Entonces yo creo que el colectivo se pierde a veces de muchísimo material de valor que desde los medios, quienes estamos frente al micrófono, podríamos fomentar y conversaciones que podríamos generar, porque a veces hay un interés desmedido en cosas absolutamente intrascendentes, porque la vida de nadie va a cambiar dependiendo de cómo una pareja se lleve, sea la que sea. Entonces sí creo que ese tipo de códigos culturales que no suelen estar a favor de los derechos de la mujer o lo que fuese, terminan no solo afectando a quien se sienta en la silla del entrevistado, sino también al colectivo, que necesita respuestas y necesita que se formulen preguntas que solo en el privilegio del micrófono se podrían presentar a personas poderosas. Lo que pasa es que eso no hay forma de controlarlo, y eso es una deficiencia de esos talentos que están entrevistando. O sea, falta de calidad, falta de preparación, pero volvemos a lo mismo. Estamos en una sociedad de libertad, entonces se le da oportunidad a todo el mundo que se exprese. Claro. Y que pregunte lo que quiera. Hay mucha gente que sí le interesa, a otros no le va a interesar. Y en el marco de esa libertad, eso se señala. No, y dentro de eso, en esa entrevista, lo más seguro habían un par de personas que sí hicieron las preguntas correctas, pero eso se da y siempre se va a dar por el tema eso de la libertad. Creo que eso se transforma un poco con la diversidad. Porque la diversidad te pone en competencia. Estamos en un sistema de libertad y competencia. La diversidad te pone en competencia. Entonces, de alguna forma, eso no es lo único que impulsa la calidad, pero aporta a la calidad y a trastocar algunas increíblemente, cosas. Gran parte de la población le interesa saber si duerme para los pies o no. Sí, ahí, ese es una cuestionante. Yo confío mucho en las audiencias y en la población. Quizás lo veo más como gestora cultural y de cómo desarrollar hábitos culturales en gente que nunca estuvo expuesta a nada, ni a una hora de títeres en la escuela, que la hay, mucha, lamentablemente. Entonces, cómo uno desarrolla esos hábitos, bueno, llevándole también otras cosas y no presuponiendo que solo le interesa eso, que es lo único que ha recibido. No es que solo le interesa eso, sino que eso también interesa a un segmento que tal vez no es el segmento tan preparado, tan educado, claro. ¿Entiendes? Porque aquí tenemos de todo.
Y entonces la pregunta es si ahí está el tema de los entrevistas. Si uno se lo sirve. Es exacto. O si uno dice, este no es el país, o no es la sociedad, o no es lo que queremos reforzar. Lo que queremos reforzar es el debate sobre cómo vamos a sacar este país adelante con este y este tema que esa persona maneja. Cómo vamos a ejercer presión, por ejemplo, para que el sistema del plan social sea uno más transparente, donde podamos determinar si en efectos hay compañeros de partidos sin ninguna razón técnica por la cual formen parte del plan social. O si vamos a hablar, porque a una parte de la población le interesa, porque es cierto, tú tienes toda la razón, le interesa, de los problemas maritales de una pareja en el poder. Es que la agenda es lo que tú estás diciendo, esa es la agenda. Pero dentro de esa agenda hay unos individuos en ciertos programas que están ahí y van a hacer otro tipo de preguntas. Claro, pero porque están ahí es que estamos hablando de eso. Pues si no estuvieran ahí no estuviéramos hablando de eso. Exacto, pero lo que quiero decirte es que la agenda es todos los puntos que tú dijiste, que son los importantes. Pero a veces se cuelan estos señores que están ahí también por el tema que te dije de la libertad y lo demás, y de darle oportunidades a un sinnúmero de talentos que tienen otras facultades, y te sale esa pregunta. Pero la esencia debe ser la agenda que tú estabas mencionando. Nosotros, los seres humanos, somos chismosos por naturaleza. Puede ser. Porque a lo mejor yo no creo que por naturaleza. Yo no sé, pero es verdad que entretiene a veces como... Y te lo digo, o sea, entiendo tu punto, Antonio, pero también entiendo que creo que nosotros somos como agentes de cambio por el mismo acceso a la información que hoy día ya tenemos. Creo que somos un poco más conocedores de nuestros derechos y de la manera en la que debemos conducirnos socialmente, o sea, por lo menos como profesional me refiero a mí, en mi caso. Y, qué sé yo, hace 5 años, a lo mejor yo iba a esa entrevista y no notaba eso. Y me parecía lo más natural que existía y me lo tripeaba también y hacía más cosas que cosificaran más la situación. O sea, ahí la pregunta es si cambió el medio, si cambió la televisión o llegaste cambiada y lo notaste. Lo noté también, yo, exacto. Claro. Entonces un crecimiento individual. Sí, y creo que yo tuve una conversación, hago el paréntesis, tuve una conversación con una amiga que hablábamos del tema de la apropiación cultural, etcétera, y nos fuimos en una hablando de ese tema que es un barril sin fondos, es un buen tema para ti. Y hablábamos al final, yo le decía, sí, yo sé que ahora mismo tenemos mucho acceso a la información y sí sé que todos, nosotros como generación, ahora queremos ver el cambio así, tan rápido como nuestros pensamientos. Pero posiblemente en acción nos tomará más tiempo porque venimos arrastrando siglos y siglos de una conducta más tradicional. Entonces sí, yo creo que la famosa frase de mátalos con dulzura, a lo mejor es para mí la herramienta que más me funciona a mí para cambiar el entorno en el que me desenvuelvo. Cuando veo situaciones como esa, no le hago un enfrentamiento agresivo, sino más bien como trato de hacerle como una mayéutica y le pregunto a esa misma persona para que se sienta en esa misma situación incómoda en la que me está poniendo a mí. Pero yo sé que eso tiene mucho que ver con que ya he ido aprendiendo, he ido mejorando mi información sobre mis propios derechos y sobre el impacto que tengo yo como figura pública con otras mujeres también. O sea, Pero perdón, yo había preguntado esta cuestión si de la radio era más ágil, también pensando en estos cambios, que en un medio como la radio, entiendo yo, lo siento así, que tiene más flexibilidad y que está pudiendo dialogar más también con los nuevos medios, con los consumos en las redes sociales, con nuevos creadores de contenidos. O sea, señores, este país está lleno de youtubers y cada vez hay más podcasts y generan contenido valioso y comunidades con esos intereses que parecía que la televisión no estaba viendo que existían, pero existen. Antes de entrar estábamos hablando de esta comunidad freak alrededor de los cómics y de los juguetitos y de los videojuegos, que parecía que no estuviera en ningún lado y resulta que es una comunidad grandísima, es un nicho de consumo, existe, nadie lo estaba viendo, pero existía. Entonces, pensando en eso, se van creando como otros contenidos. Y siento que la radio tiene como un poco más de flexibilidad para incorporarlos, quizás por los costos, por la cantidad de programas que uno puede tener, por el tiempo de preproducción, no sé, me lo sabrán decir ustedes, porque la televisión está un poco más como enclaustrada en el siglo pasado de alguna forma, por las formas que tiene. Y la radio tiene más agilidad. Te estás riendo, ¿no? No, yo me estoy riendo porque me acuerdo de algo. En YouTube a mí me pasa algo muy particular.
yo sé que hay una gran comunidad de gamers, ¿verdad? Ajá. Así es que se le llama, ¿no? Como los jugadores que hacen sus videos que duran 3 horas jugando y alguien lo ve. Pero a mí no me parece eso insólito. Lo que a mí me parece insólito es que alguien ve un video de alguien reaccionando a ese video de 3 horas. Sí. Y tú te quedas Es como, una locura. ¿por qué tú no ves el video directamente? No, tú ves La reacción la de- reacción de una persona que va pausando ese video. Por lo tanto, no es un video de 3 horas, sino de 4. Ajá. Y eso me parece increíble, pero es toda una realidad. Y yo me he puesto a verme que yo he caído en ese mismo problema. No con el game, con los juegos, sino con el maquillaje. Yo me la paso viendo, ¿me entiendes? El maquillaje. Me la paso viendo videos de personas reaccionando al tutorial de maquillaje de otra persona. Nada, Sí. quise decir esto totalmente insustancial, o sea, para nada, pero Muy bien. nada, sigamos. Vamos a Este era lo tener comercial. otro podcast para ese tema tuyo. No, es que- Del maquillaje. Yo lo digo porque me parece un fenómeno enorme como medio, como Sí, que la gente es pueda... curioso. Es nada, en fin. Sí. Es curioso. El domingo que viene venimos. Sí. Bueno, hay un episodio, para los que están siguiendo hay un episodio sobre consumo y sobre nuevas formas de consumo y sobre cómo están consumiendo los contenidos tipo de culturales. consumo? De consumos culturales. Ok. Que estuvimos hablando también con un sociólogo bacanísimo el episodio, lo van a poder escuchar también. A ver, se nos está un poco yendo el tiempo y yo quiero seguir hablando con ustedes todo el domingo. Me encanta esto. ¿Qué les digo? Mi acercamiento a la cultura viene desde la música, o sea, esa es mi área de trabajo y de desarrollo. Entonces yo no puedo dejar pasar que están ustedes aquí, que este vínculo familiar, esta red que parecería desde lejos, uno diría, no, pero no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver. Tener una discoteca donde se han desarrollado los artistas más importantes de este país, donde se ha contenido este encuentro cultural que es la música en vivo. Tuvieron un sello discográfico también y tienen emisoras. O sea, ese vínculo me parece fundamental para pensar no solamente en la generación de pensamiento crítico, ¿no? Desde los medios, que es un poco lo que venimos hablando, o de cuáles son los contenidos. O sea, la música necesita de los medios de comunicación para desarrollarse, así como el cine también tiene que dialogar de alguna forma con la televisión, pero es que la música y la radio van de la mano. Entonces, quisiera que me cuenten un poco también cómo viven eso y ese vínculo con la música. No es fácil llegar, o es fácil llegar como música emergente. ¿Qué música nueva se pone en la radio? ¿Cómo eso se elige? Creo que hay muchas preguntas ahí que quisiera. Bueno, voy de nuevo matándolo al tema de la cabeza. Por lo menos a mí, que yo estoy en la 103.3, hay muchos talentos locales que se han ido desarrollando y me han contactado directamente porque saben quién soy, o a través de amigos o personas que trabajo con me han contactado. Y si a mí me gusta su música, yo simplemente la pongo en la emisora y lo hago así porque para mí es de mucho valor, y no para mí, en realidad es de mucho valor fomentar buena música. Entonces en ese caso se da. Ahora, en otros ámbitos se puede dar un espectro de cosas, ¿entiendes? Todo depende de la cabeza cómo decida manejarlo, ¿entiendes? Y eso es lo importante, las personas de poder tener un compás moral bien centrado, que muchas veces, desafortunadamente, debido a la historia del mundo, no se ha dado. Pero sí tengo esperanza y veo que se está centrando. Pero para la música llegar, tiene dos formas. O A, de impacto social que tú tuviste, de que, oye, te tengo que capturar porque el impacto que tuviste, o B, por una conexión que tú tienes con la persona que pauta eso. Antonio, por allá, tú hiciste mucha apuesta a la música dominicana. Bueno, yendo a lo del Jet Set, el Jet Set tiene 27 años haciendo conciertos los lunes. O sea, tenemos 27 años ininterrumpidos haciendo fiesta todos los lunes. Un récord. El día prohibido. El día prohibido. No, lo que pasa es que todos los demás días estaban llenos y ese era el único día que no iba nadie. Entonces pusimos los lunes y se pegó. Pero bien, ahí ha sido una experiencia extraordinaria. Hemos tenido un contacto directo con lo que es la música, la cultura, los artistas. Es todo un mundo. Y conjuntamente, en esos 27 años, entramos en la radio. Y como tú bien dices, es una cosa que están íntimamente ligadas. La difusión
en la radio con los conciertos, que son conciertos, todos los lunes hay un concierto. Entonces, de ahí nos involucramos y de ahí vino la idea también de Antena Music, teniendo las presentaciones, teniendo la difusión y la necesidad de los artistas de encontrar dónde poder hacer su negocio, porque también es un negocio. Entonces, se conjugó todo eso y ahí lo hicimos. Ha sido una experiencia muy gratificante y sobre todo por la relación con ese mundo de los artistas y la relación personal. Y hemos tratado de aportar en ese sentido y de aportar apoyando a los artistas, apoyándolos sin el tema de, por decir, la payola. Uh-huh. O sea, nuestras empresas nunca han entrado en esa modalidad de payola, sino que hemos creído en buen contenido. Cuando hay un buen contenido, sonamos eso. O sea, y así lo hemos manejado y le hemos apoyado a todos los artistas, inclusive unos muchachos que andan por ahí medio sentados y parados con una gorra ya. En su momento de sacar unos discos, lo apoyamos. Uh-huh. Pero lo apoyamos por eso, por la calidad y porque queríamos que el desarrollo de la música, y todavía apoyamos. A cada rato viene gente a nuestras empresas con un tema o lo que sea, y lo apoyamos dentro de lo que podamos porque queremos eso, queremos el desarrollo cultural y queremos el desarrollo de la sociedad y queremos que todo esto crezca. Y es lo que hemos ido trabajando a través de todos estos años. Bueno, conecto eso ya casi para ir cerrando, pero creo que la experiencia de Dominicana Got Talent, dijeron al principio que modificó un poco la industria, me interesa un poco eso, pero esta apuesta también, ¿no? Por el talento local, por visibilizar, sí. Más allá de que sea una franquicia internacional, hay una decisión. Se le inyectó identidad dominicana. Exactamente. Dentro de lo que se podía, dentro del marco de la Biblia que hay que cumplir, con el tema de la franquicia, los formatos, hay ciertas limitaciones que obviamente nosotros teníamos que ser obedientes con eso. Ajá. Pero ellos como franquicia están genuinamente sorprendidos de lo que pudimos hacer como país. Ellos tenían incluso un estudio hecho. Antes de nosotros tocarle la puerta para traer la franquicia para acá, nosotros pensábamos incluso, no es por minimizar la importancia de nuestro país, pero la franquicia ha llegado a países un poco más amplios uh-huh. A nivel de población y de facilidades económicas. Y pensábamos que en la primera reunión le íbamos a decir, miren, República Dominicana es este país que está... O sea, pensábamos que íbamos con el mapita, exacto, el mapita, sí, ¿dónde quedamos? Exacto, como no es Punta Cana, se llama República Dominicana. Íbamos con ese discurso y ellos dijeron, ustedes quieren llevar Got Talent, nuestra franquicia, al Caribe. Miren, FOP, y sacaron un mapa con puntos estudiados de dónde hay captación de talentos. Y nos pareció hermoso que nosotros estábamos dentro del rango de ellos, estábamos en uno de la matita de talentos. O sea, era como, aquí se puede hacer. Esto es un lugar explotable para esta franquicia. Uh-huh. Incluso tenemos la intención, soñando, te lo digo, tenemos la intención de poder expandir la franquicia a lo mejor, que puedan venir otros países cercanos del Caribe, un Cuba, un Puerto Rico, como que puedan cruzar y venir y participar con nosotros. A lo mejor esto puede llegar a crecer, nadie sabe. Pero al principio esa fue la intención. Yo no sé por qué yo te estoy diciendo esto. ¿Qué era lo que te estaba respondiendo? Esta apuesta por el talento local, que es por lo que conecto un poco con las radios y el sello. No he desayunado, entiendo. Tranquila. Entonces, sí, yo recuerdo que una vez alguien me dijo un comentario que a mí me pareció hiriente para mí porque este proyecto estaba muy cerca de mi corazón y quien me lo dice es una persona que yo quiero mucho. Y me dice, ¿pero qué van a ver en Dominicanas Got Talent? Una persona abriendo un coco con los dientes. Y ya. Y hubo como un silencio en esa mesa. Y yo, lejos de ofenderme o hacerle frente a ese pensamiento, lo que hice fue que lo vi como el reflejo de mucha gente que piensa así en República Dominicana. Había mucha gente apostando a que nosotros no tuviéramos captación de talento, que solamente fueran cantantes y bailarines los que fueran a participar en un show que desarrolla y le da visibilidad a todo tipo de talento, incluyendo los virtuosos y también los graciosos, los exagerados, pero
un talento, una habilidad para hacer algo gracioso que te entretenga, ¿no? O te conmueva. Y a mí me pareció un desafío personal. Yo dije, ay, tú vas a ver. Y yo, no sé por qué, tenía como esas ganas de demostrarme a mí y demostrarle a esa persona, a ese amigo cercano que tengo, que lo adoro y él sabe perfectamente quién fue, porque va a escuchar este podcast, se lo voy a mandar, que incluso ese fue un combustible para nosotros. Era como, vamos a ver qué se puede levantar. Y déjame decirte, Ceci, que el primer llamado de casting abierto de Dominicanas Got Talent albergó un alrededor de 4,000 personas. Wow. Y en un segundo día y un tercer día en diferentes zonas del país, 4,000 personas más. Sí. Nosotros tuvimos el casting más grande que se había hecho para un programa de talentos. Un programa de talentos que lo que busca es premiar a un primer lugar con 3 millones de pesos y un vehículo. O sea, ahí no había una promesa de una producción. Bien. Claro, muy bien. Porque de hecho es como, haz lo que sabes hacer y te puedes ganar 3 millones. O sea, ese es como vehículo. Y un vehículo. Esa era la promesa del show. Obviamente la gente le da una connotación un poco más emocional, claro. Se va un poco a la responsabilidad extendida. Ese ganador, ¿qué está haciendo ahora? Ese ganador tiene sus 3 millones en el banco y tiene su vehículo. O sea, ese era el objetivo. Ahora bien, que una persona sepa que posiblemente no gana, pero va porque entiende que es una ventana enorme para mostrar su talento, para dejarse ver, para decirle al mundo, yo existo, pues sí. Eso fue el objetivo de Dominicanas Got Talent. Fuera de que sea solamente una persona que ganara, era como, muy bien, posiblemente te puedes llevar hasta 4X si es posible. Y a lo mejor ese es el acto más visto en YouTube. Y ese es el acto que te puede convertir en una figura atractiva para la comedia dominicana. Sí. La gente debe aprender a ver el formato de esa manera. Y creo que lo hemos logrado poco a poco conforme pasen los años. En una temporada 2 sentimos un público más comprensivo con el formato. Sentimos un público que se disfrutaba incluso esas cosas, ¿sabes? O sea, como que creo que hemos crecido con ellos. Y ese ha sido como el alma del proyecto, básicamente. Bueno, me encanta. Realmente tenemos que ir cerrando para que, primero porque es domingo y seguramente los está esperando el sancocho en su casa y yo no quiero ser responsable. No está lloviendo. Hoy no hay sancocho. No hay sancocho. Pero hay un golpe frío, bueno, si hay un golpe frío, entonces sí. Entonces Mentira. yo no quiero ser responsable de que eso se enfríe, o sea, no. Pero me encanta cerrar con esto porque realmente un poco el fundamento de este podcast es apostar a la industria cultural dominicana, al arte dominicano, a la expresión dominicana, a la audiencia dominicana. Confiamos en la audiencia, confiamos en que pueden, que los consumidores y los públicos pueden consumir cosas de calidad, que simplemente tenemos que apostar a construirlo, y creo que estamos frente a 4 personas que han decidido conscientemente y a pesar de las dificultades que eso implica, apostar a desarrollarse en ese sentido. Así que muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por sus respuestas y por sus reflexiones. Gracias a ti. Gracias a ti. Seguimos en el próximo podcast de Retahila. Nada, están por ahí, los encuentran, hay muchísimos episodios. Sí, igualito. Gracias.